Existen lugares en el planeta inhóspitos, alejados de la vorágine humana, desconocidos e inundados de un halo estremecedor e inquietante. Precisamente su aislamiento geográfico les ha preservado sus tradiciones, sus paisajes y sus historias. Nos encontramos en la península noruega más al noreste del país, el Varanger, en el que los vestigios de su última glaciación dan nombre a este increíble lugar de la tundra ártica. Este lugar tan alejado y tan inaccesible ha sido escenario de numerosas batallas durante la Segunda Guerra Mundial, en la lucha por el puerto de Narvik. Batallas protagonizadas por un clima hostil, por noruegos, alemanes, ingleses, rusos y finlandeses. Lugar donde muchas mujeres tampoco escaparon de la caza de brujas y que hoy yace su memoria ante nuestros ojos. Heridas que parecen retorcerse a nuestro paso y que nos acercan al abismo del fin del mundo, que se escapa del circuito turístico de Noruega y que sin duda te dejará sin aliento. Una experiencia indescriptible que nos estremece a la vez que nos fascina la naturaleza salvaje que nos rodea. ¿Te atreves a recorrer con nosotros la carretera que te llevará al fin del mundo? Además, debes saber que te hemos preparado un gran artículo con todos los preparativos para tu próximo viaje a Noruega, además de aquellos lugares que no debes perderte. Lo encontrarás en el comentario fijado de este mismo vídeo o si no, en nuestra página web, vantrackblog.com. Arrancamos esta aventura cruzando el túnel bajo el mar para llegar hasta la isla del Bardo, donde además de recorrer sus calles, no puedes perderte la gran figura del Drakkar. Esto que ves es el Drakkar, una escultura de madera, como una especie de pez con cabeza de barco que parece vigilar el estrecho entre el Bardo y tierra firme. ¿Qué frío? Un poco. Buah. Ha vuelto el invierno. Madre mía, Mira qué chulo. vaya isla. Estoy segura de que el Drakkar ha logrado captar tu atención, y es que esta escultura imponente conecta el mundo real con las leyendas. Se podría decir que representa por un lado un barco vikingo y a su vez una ballena con forma de dinosaurio. Conforme te acercas, sus maderas rugen al entrelazarse con el viento. Así, solitario, el Drakkar protege y guía a los habitantes del Bardo. Y espera, esto no es todo. En el mismo Bardo te espera el Steilneset Minnested, o lo que es lo mismo, el monumento de las brujas. Hemos venido a un sitio muy peculiar, que es un monumento en memoria de todas las víctimas acusadas de brujería de la zona. O sea, vemos todo un pasillo donde explica a cada mujer el motivo de por qué las asesinaron y en principio, bueno, todas son acusadas de brujería. Este lugar alberga un memorial para las 91 mujeres acusadas de brujería y que fueron quemadas durante el movimiento de caza de brujas en el siglo XVII. Esta trágica historia se extrae a través de los extractos de protocolos judiciales originales que se exponen a lo largo de este largo pasillo. Dejando a un lado el Bardo, nos disponemos a continuar por la carretera que nos llevará al fin del mundo, hasta llegar a Hammenberg, un pueblo muy pintoresco y arraigado a la pesca. Se caracteriza por ser uno de los pocos lugares que los alemanes no quemaron durante su retirada a finales de la Segunda Guerra Mundial. Empezamos el día bien, que ha salido el sol. ¿Dónde vamos hoy? Vamos a hacer una excursión muy fácil a una fortaleza o... No sé, algo de la Segunda Guerra Mundial creo que es. Aquí hay muchos restos de cosas Yo no así. sé que se molestaban en venir aquí, porque aquí ahora vale, pero de aquí un par de meses no se puede estar con el frío que hace. Porque ahora mira cómo vamos, en pleno julio, que tendríamos que estar, pero bueno, ya se sabe que estamos en el culo del mundo, en la punta de norte. Yo aquí a partir de octubre no me veáis. Estamos aquí súper bien, hay un montón de campers, hay baños, hay basura Sí, no, las vistas son brutales. y El sitio, la carretera para llegar es una locura. es carretera panorámica. Esta es la ruta que vamos a hacer. Hardbacken. Tursti Hardbacken. Aquí nos han engañado porque bien se puede venir el furgo, O sea, que Sí, con sí. las ruedas de barro por aquí Off-road. ha sobrado. Aquí off-road. Off-road.
Ah, sí que hay libros. Entonces ya estás tirando cosas. La libreta pequeña. Hoy somos 25. Esto no va, me parece a mí. Aquí está. ¿Se puede entrar o no? Sí. Uy. Lo que más nos gusta. Hay un pequeño. Un poco pequeña, ¿eh? Se deja arrodillar. ¡Ah! Tiene un agujero. Va al inframundo. No sé. Vaya trinchera. Buah, está súper destruido todo. ¿Te da miedo? Hay un pequeño agujero ahí que debe ser para sacar la pistola, ¿no? Mira, aquí hay otro... No sé qué es esto, como un cañón, ¿no? Debe Supongo que ser. pondrían un cañón aquí, giratorio, ¿no? O un, no sé, algo para lanzar aquí proyectiles al mar. Camina al abismo. Vaya vistas, por eso. Pues las vistas son impresionantes. O sea, me mereció un montón la pena llegar hasta aquí. Mira que está lejos, porque ya habíamos llegado al Bardo y que es una isla así muy bonita. Y decíamos, bueno, llegamos aquí y ya está. No, no, o sea, si venís aquí tenéis que llegar hasta aquí, porque es brutal. Ahora hemos hecho el pequeño trekking que hay hasta la fortaleza, hasta que se ve por aquí, que están los túneles y tal. Ves que las vistas son brutales, aparte hay está aquí un faro precioso y no sé, es que es muy diferente de todo lo que habíamos visto por Noruega, o sea, es brutal. Aparte hay muy poquitas furgos, aquí el turismo que llega es nada, mínimo. Aquí la gente ya no llega, si la gente ya se plantea si llegar a Cabo Norte, aquí ya, no sé, o sea, ya el mapa ya nos ponía que era el lugar más lejano que habíamos estado con la furgo, o sea que tenéis que venir aquí, es muy bonito. Si tenéis ganas de hacer un viaje muy largo a un lugar muy inhóspito, este es vuestro sitio. Hay un montón de sitios para meterse por aquí. Debe haber una de pasadizos por toda la montaña. A mí lo que me parece más impresionante de todo es que hay una pedazo de torre de comunicaciones que es que Noruega, para ser nómada digital, vamos, o sea, 4G en el culo del mundo o 5G si te pones. no sé, o sea, ayer estábamos mirando a ver si esto era el Cabo Norte de verdad, porque es que está muy lejos. Y lo estuvimos midiendo y nada, por poquito Cabo Norte, pues sí, los geógrafos tienen razón, que es lo que está más al norte. Pero hay que decir que este sitio es el que está más lejos de casa. Sí. De nuestra casa de estamos la ahora nuestra. más lejos que en Cabo Norte. Sí, pero es que ya veis ahí que hay una pedazo de torre de comunicaciones que es que aquí internet no les falta. Así que nada, vamos a hacer ya la bajada. Habíamos conquistado el fin del mundo, explorado sus secretos y adentrado en el subsuelo, y con la vista puesta en el horizonte, esta aventura por la Noruega Norte no hacía más que comenzar. Pero todavía nos quedaba algo pendiente en esta península.
Pues ahora que estamos en la punta del mapa, al norte del todo, tenemos que retroceder ya. Hemos acabado de ver todo lo que había aquí en principio. Vamos a volver a una playa que hemos pasado porque ayer la tuvimos que dejar allí. Decimos que íbamos a hacer una ruta, que eran unos 6 kilómetros, pero es que hacía un viento y además estaba lloviendo. Así que la pospusimos y nuestra idea es hacerla esta tarde. Espero que el día siga como hoy, que hace bastante sol y bueno, está ideal. Hace un poco de viento, pero eso no es problema, con lo cual, si está así, la podremos ver bien. Además hay un parque natural con un montón de aves, que es digno de ver. Vimos una pasada de palomas, no, de gaviotas, una locura. Yo creo que nunca en mi vida había visto ni la mitad juntas. Y vamos a ver qué tal la ruta, porque pintan muy bien. Salida a hacer fotos y de golpe me asustó el terreno que venía detrás corriendo. Por lo visto hemos venido el día que hacían un concierto, pero vaya que el anfiteatro está hasta los topes, ¿eh? Está petado. No cabe nadie más. Nos hemos quedado sin entrada, Fabi. Madre mía, llegamos tarde. ¡Qué locura! No habíamos visto nunca nada igual. Mira qué sonido. Estoy muy exagerado. Hay unas pocas. Pero es que imaginando que hay ahí. Están esperando que salgamos al concierto ahora. Es brutal lo que hay aquí. ¿Qué sé? Exagerado. Te sientes un poco observado. Yo me he puesto la capucha porque no sé si puede llover, ¿eh? Algo lloverá seguro.